Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Barro y hoy vamos a conversar con el profesor Lev Velázquez, doctor en Pedagogía Crítica, dirigente seccional del Magisterio Democrático Michoacano, sobre la razón por la que, como si fueran modernos hongos con la lluvia, aparecieron casas de campaña ocupadas por maestros normalistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Lev, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento tan delicado. Sabemos que estás justo en un momento de negociaciones. Buenas tardes, Luis. La audiencia de Rompeviento también. Muchas gracias por la invitación. Lev, ¿cómo es que en plena pandemia, con todas las dificultades que implica y los riesgos que conlleva una movilización presencial, están centenares de normalistas, maestros michoacanos en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Por qué decidieron venir? Bien, inicio con una frase que los compañeros de las normales, los egresados de las normales, han comentado en estos días. Y ellos dicen, estamos aquí por una necesidad todavía más grande que la pandemia. Esta necesidad tiene que ver con la idea de construir el futuro de los jóvenes en un estado acosado por la violencia, azotado por el crimen organizado, en el que las posibilidades de incursionar en la vida laboral de manera sana, digamos, se acotan porque no hay muchas opciones en el estado. Vivimos en un mundo de precariedad, en este momento todavía más se agudiza ese mundo de precariedad laboral, y en el estado de Michoacán la violencia, el crimen organizado es muchas veces la opción por la que continúan los jóvenes. Y pues hoy se deciden, pese a que tienen temor, tenemos temor de la pandemia, del contagio, pese a que vivimos una situación complicada, una crisis sanitaria, se deciden a plantarse en el Zócalo de la capital, porque también es cierto que el gobierno, tanto el estatal como el federal, siguen avanzando en el ataque a los derechos laborales, siguen avanzando en el descuido de los grupos, las escuelas, de la educación, y nosotros requerimos que existan maestros y maestras frente al grupo y no televisoras. ¿Quiénes son los maestros y maestras que están hoy en el Zócalo? ¿Son egresados de las normales? ¿Son maestros en activo que no han cobrado? ¿Son militantes sindicales? ¿Cuántos son los que están? Bien, son algunos de ellos, una parte de ellos son egresados y egresadas de las generaciones 2019 y 20 de las escuelas formadoras de docentes. De esta primera generación de 2020, hay cerca de 300 que no tienen absolutamente ningún contrato, otros que ya están frente a grupo y que no han recibido, a pesar de que están trabajando, no han recibido ningún documento de estabilidad laboral que se les reconozca su relación laboral, o no han recibido pago tampoco. Está la generación 2020 que acaba de egresar y que no tiene tampoco ningún tipo de contratación, y además la negativa constante a que en el estado de Michoacán ya no hacen falta más maestros y maestras. Aquí quisiera comentar, Luis, al respecto, que desde 2008 no se ha creado una sola plaza docente con un techo financiero federal. Es decir, estamos ya a 12 años de que no se haya creado una sola plaza. Las que se van ocupando por
los normalistas son las que se reciclan, se escucha feo decirlo del modo en como lo voy a comentar, tienen que esperar a que muera un docente, a que alguien se jubile, a que alguien por alguna razón abandone el sistema educativo para que puedan ocupar una plaza nueva. Pero nuevas plazas como tal que sean, vengan del techo financiero federal, no ha habido una sola a lo largo de 12 años. Eso crea una problemática enorme en el Estado, desatención, descuido de los alumnos, de las alumnas, y los normalistas hoy están apelando al propio derecho constitucional en el que se establece que ellos son la prioridad para ocupar los espacios del ejercicio de la docencia. No están pidiendo nada más que no, otra cosa que no esté ya como parte del derecho en la reforma educativa. ¿Y por qué el Estado tendría la obligación de contratarlos? Dirían, bueno, pues ellos decidieron estudiar, pero a cuenta de que el gobierno estatal o federal ahora tiene que cargar con ofrecerles un empleo. Claro. Primero porque es obligación del Estado garantizar la educación pública a los niños y a las niñas, a que se ejerza este derecho humano a recibir educación, a que tengan un docente que los atienda, una escuela, las condiciones básicas. Y pues esa es una parte. Si ellos no contratan docentes, insisto, desde 2018 no se ha creado una sola plaza, entonces no están garantizando el ejercicio del derecho humano a la educación. Por el contrario, están permitiendo o solapando que existan grupos absolutamente solos, escuelas con pocos docentes, escuelas que están siendo desatendidas. Y en este momento justo de la pandemia es muy importante que se tenga una relación con los docentes. Y aquí viene otra problemática, justo porque no se han creado nuevas plazas y por necesidad del mismo servicio. Voy a poner el ejemplo de una escuela de Zamora, Michoacán, tiene alrededor de 19, 18 grupos, pero solamente de esos grupos, 8 son atendidos por trabajadores de base. Los otros trabajadores son trabajadores eventuales que se han ido contratando de manera temporal para que justamente atiendan las necesidades del servicio educativo y se garantice el derecho a la educación. Solo que estos nuevos docentes eventuales son contratados o subcontratados en condiciones de precariedad laboral, considerados como pagos por servicios personales, y de estos existen alrededor de 1,100 más o menos en el estado que no han recibido un solo pago en todo lo que va del ciclo fiscal. Entonces, entre los egresados de las generaciones 2019, 2020 y los trabajadores de la educación eventuales, tenemos una necesidad que suma alrededor de 2,500 plazas. Son estos los que hoy están acá en la Ciudad de México protestando, exigiendo estabilidad laboral, pero también que a través de la contratación de los docentes se pueda continuar con el ejercicio de la docencia. Ustedes abrieron ya negociaciones, hay un proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién más está participando en esa negociación? ¿Tenemos forma de saber hasta dónde han avanzado esas pláticas? Hay un diálogo permanente con los funcionarios a nivel federal que está encabezando el doctor Luciano Concheiro como garante y representante del secretario de Educación. Está participando también la unidad para el sistema de la carrera de los maestros y las maestras, quien es responsable de la parte administrativa o lo que se conocía en algún momento como oficialía mayor, lo que ahora o lo que anteriormente era también el Fondo de Nómina Educativa, no recuerdo, tiene un nombre nuevo ahora. Los titulares de todas estas
unidades y dependencias, más la Secretaría de Educación en el Estado. Nos han presentado propuestas que son parciales, que no resuelven de manera integral lo que se está demandando en el Estado de Michoacán. Son algunas regularizaciones, sobre todo de las generaciones de egresados de normales anteriores, pero esto no es suficiente para que se cubran las necesidades del servicio en el Estado. Hace falta un mayor esfuerzo por parte de la Federación, y en algunos momentos pues se ha roto también el diálogo y se han roto las negociaciones, en el sentido de que se nos niega a nosotros que existan condiciones económicas. Nosotros les hemos dicho que los trabajadores no vamos a pagar la crisis que se ha agudizado en este contexto de la pandemia, y que exigimos que se garantice la estabilidad laboral de estos jóvenes y de los eventuales. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, hace unas semanas se anuncia o se hace público un listado nominal de egresados o de aspirantes a ocupar la función docente. Nosotros revisamos ese listado, no están ahí los normalistas que están exigiendo su estabilidad laboral, justo como lo establece, insisto, la Constitución, y aparece en ese listado, en el caso de Michoacán, egresados de las escuelas privadas, sobre todo. Ahí hay una intención también de solventarle el negocio a las escuelas formadoras de docentes privadas, atentando contra el derecho de los egresados de las escuelas normales públicas del Estado a ocupar una plaza docente. Lev, el doctor Luciano Concheiro es el subsecretario para Educación Superior. ¿Por qué está él tratando el asunto de las normales? ¿Es parte de su competencia, de sus responsabilidades? Está en este momento solamente como representante y como garante de la Secretaría de Educación Pública, pero están básicamente los que pudieran resolver esta situación, insisto, que es la Unidad de Administración y Finanzas y la propia Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Y con ellos hemos venido trabajando. Vamos a tener un acercamiento más muy seguramente con el secretario de Educación, una vez que nos tengan ya una respuesta más integral del asunto. Lev, cambiando un poco, como dirían los taurinos, de tercio. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de una canción de Cricri que decía: caminito de la escuela a todo el reino. Mal, perdón por mi entonación, pero la canción va a tener que cambiar ahora va a tener que ser caminito de la tele, ¿no? Y ahora en lugar de sus libros van a andar con su celular y con su monitor. ¿Qué piensas tú, qué piensa la sección 18 de la coordinadora de esta segunda fase del programa Aprender en Casa a través de la televisión privada? Bueno, lo que hemos analizado nosotros es que hace muchos años, desde, la 2008 por lo menos hacia acá, hay la intención de reducir la nómina docente. Han insistido en que parte importante del presupuesto educativo se va a nómina de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Esto no significa que nosotros tengamos un excelente salario, significa que es tan poco, tan bajo el Producto Interno Bruto que se destina para educación, que prácticamente alcanza para cuestiones operativas, como es el pago de docentes. Muchas veces los propios docentes hacemos la escuela junto con la comunidad educativa porque no tenemos edificios, no tenemos aulas, no tenemos bibliotecas, no tenemos áreas de cómputo, áreas deportivas, etc. Entonces, prácticamente nosotros junto con la comunidad educativa hacemos la escuela. Y en la reforma de 2013 también se tenía la plena intencionalidad de reducir la nómina docente. Creo que con los cambios que se han acontecido en los últimos tiempos en el mundo del capitalismo,
las empresas del complejo cultural industrial mundial y las empresas del capitalismo digital tienen también en la mira la nómina docente, reducir esa nómina, desplazar a los maestros, negarles el ingreso, como hoy está sucediendo en el caso de Michoacán, para que ese dinero se pueda destinar, una parte importante de ese dinero se pueda destinar a sus grandes consorcios. Lo hicieron ahora en la estrategia de educación a distancia conocida como Aprende en Casa 1, donde le entregaron la Rectoría de la Educación a Google for Education, donde generaron un esquema de nueva manera o nueva forma de privatización. Nos sacan de la escuela pública y nos llevan al ámbito de la virtualidad, donde tienen el absoluto control las empresas del capitalismo digital. Ahora con el Aprende en Casa 2 replican el esquema, le entregan la Rectoría de la Educación a las grandes televisoras, le entregan una parte importante del dinero que pudiera servir para generar infraestructura de Internet en las escuelas. Fue una promesa incluso del propio presidente de la República de que el Internet iba a ser gratuito, abierto para todas y para todos. Esto no se ha cumplido, y muchos dirán, no es tanto el dinero como en alguna ocasión se les entregó a las grandes televisoras. Fueron miles de millones de pesos, casi 100,000 pesos por hora en el 2016, cuando estuvieron promoviendo la reforma educativa de Peña Nieto y del sargento Nuño. Pero creo que los impactos posteriores son mayores, ¿no? Casi de manera inmediata, un día después de que se anuncia el acuerdo con las grandes televisoras, se incrementan sus acciones en la bolsa de valores, se les rescata del desprestigio, del descrédito. Si uno revisa las finanzas, digamos, el comportamiento económico de las grandes televisoras va en picada, casi en caída libre desde hace muchas semanas, muchos años. El propio Azcárraga decide dejar la conducción de Televisa porque no entiende el mundo actual de las tecnologías del espacio virtual, y hoy se les coloca de nueva cuenta como el eje central de la herramienta educativa, como los salvadores de la nación. Se les posiciona así frente a las cámaras en una conferencia mañanera del presidente de la República. No es que se haya ejercido el derecho del Poder Ejecutivo para hacer uso de los canales de televisión en un momento de crisis en el que tenemos toda la justificación para ejercer este derecho de utilizar los canales de televisión frente a un momento emergente, sino que se les da cabida, se les da presencia, se les da voz, se les presenta como los salvadores de la nación, obviando cualquier iniciativa que se haya tenido por parte de los docentes en este momento emergente y de la pandemia. Pero las autoridades te dirían, ¿qué otro plan hay? ¿De qué otra manera es posible mantener funcionando el sistema escolar si no es a través de la televisión? Ya se vio que el uso de Internet tiene grandes limitaciones. Si no es así, ¿cómo? Bien, aquí creo que si nosotros revisamos la experiencia que se tuvo en el Aprende en Casa 1, conocido así, observamos que realmente quienes llevaron adelante el sistema educativo fueron las maestras y los maestros por distintos conductos de variadas formas. De eso hay una documentación, digámoslo así, importante, de experiencias que fueron llevadas a la práctica desde el desplazamiento hasta las comunidades, donde no hay luz, donde no había Internet, hasta la elaboración de materiales propios que fueron distribuidos por sistemas de mensajería instantánea, que los maestros hicieron todo lo posible por estar en comunicación con sus alumnos más allá de esto que presentó la Federación. Creo que en este sentido serán estas mismas experiencias las que seguirán imperando. Están planteando una estrategia que está destinada
al fracaso. No es suficiente contestar frente a un televisor, te lo dice alguien que ha ejercido la docencia por muchos años en la telesecundaria. Nosotros, los profesores de telesecundaria, sabemos perfectamente que no basta con que nosotros veamos un programa de televisión, se necesita una estrategia didáctica, pedagógica, de interacción. Muchas de las veces incluso decidimos romper con esa dinámica de la televisión. Recuerdo ahora, no sé, una parte de este documental del Sembrador, de un profesor de Chiapas, donde hay una imagen que contrasta con lo que él viene haciendo como educador, reconociendo el espacio físico comunitario de la naturaleza como un ambiente de aprendizaje, y otro donde están unos alumnos en una telesecundaria aburridos frente a una televisión donde no se está produciendo el aprendizaje, ningún tipo de emoción, ningún tipo de relación. Las más de las veces, justamente los maestros de telesecundaria rompemos con esa lógica, salimos del aula, buscamos otras dinámicas. Entonces, aun cuando planteen algo que es la única posibilidad, yo creo que es un error, no está destinado al fracaso, no se va a producir el aprendizaje. Este aprendizaje solamente será producido a partir de la interacción con las alumnas y los alumnos. Desde hace tiempo también se nos viene pegando, digamos, o castigando con un látigo en el que se dice que el aprendizaje es primero, desplazando la figura del maestro, que el aprendizaje es lo central del sistema educativo, y ahora parece como si transcurrieran de el aprende en casa, y como decía un compañero del Magisterio Nacional, a la televisión aprende, ¿no? De nueva cuenta, sustituyendo al docente o intentando desplazar al docente. Pero hay en el terreno ya práctico, Luis, en el terreno de la experiencia, muchas formas en cómo el magisterio ha estado trabajando con sus alumnos. En el caso de Michoacán, nosotros diseñamos una experiencia en esta ocasión y estamos en proceso también de consolidar algunos materiales, algunas herramientas para este ciclo escolar que viene. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa experiencia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Y qué permitiría su replicabilidad, que se extendiera a otros grupos de maestros? Bien, en esta experiencia hay una primera cosa que nosotros discutimos. No podemos continuar con esta lógica en la que se presentan contenidos y aprendizajes como si no estuviéramos en un contexto de pandemia. Ellos le han denominado los aprendizajes esperados, fueron diseñados para otra realidad que ya no es la que estamos viviendo y no será por mucho tiempo. Por el contrario, nosotros tendríamos que decir que lo que hemos vivido hasta el momento son cuestiones inesperadas, ¿no? Entonces, no podríamos plantear aprendizajes esperados para situaciones inesperadas. Creo que hay que superar esa lógica o aprovechar el momento de la crisis para plantear nuevas cosas que tenemos que aprender los mismos docentes, las familias y los alumnos desde sus casas. Y aquí nosotros estamos diseñando ya en este momento, estamos completando el diseño de un plan pedagógico emergente de aquí a diciembre, que se va a preguntar por lo que hemos aprendido durante esta pandemia, qué situaciones emergentes, qué situaciones inesperadas podemos aprender de este contexto de la pandemia, desde saber qué es el virus, cómo se ha diseminado, cómo se ha comportado, cómo podemos nosotros enfrentar desde nuestra casa la situación de la pandemia, los contagios, entenderlo de manera científica, reconocer la propia casa como una unidad de aprendizaje, preguntarnos, por ejemplo, cómo funciona desde la ciencia un horno de microondas, si es que se tiene, cómo funciona un control de la televisión, que está ahí un contenido relacionado con conocimientos relativos a la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos también romper esa lógica de atentar contra la naturaleza, porque una tesis importante de muchos investigadores y académicos en el mundo es que el virus es una reacción de la propia naturaleza frente a su principal agresor, que somos los seres humanos.
Entonces, cómo desde nuestra casa hacemos una casa sustentable, cómo planteamos ahí nuevas prácticas ambientales, amigables, de coevolución de nosotros con la propia naturaleza, cómo situamos también que se han agudizado las violencias familiares, las violencias de género y mejorar nuestras relaciones desde casa. Creo que son otro tipo de aprendizajes basados en otras metodologías los que tenemos que colocar ahí. Y sobre de esto, el plan pedagógico emergente, vamos a elaborar una serie de materiales didácticos, básicamente cartillas para abordar estos núcleos temáticos que son transversales en varias áreas del conocimiento y varios grados académicos. Y además vamos a fortalecer también con un canal de YouTube. Esto implicaría no solo movernos en el ámbito de la virtualidad, sino también desplazarnos hacia las propias comunidades para platicar de estos contenidos emergentes directamente con las familias donde sea posible. Seguramente esto no se va a poder hacer en todas las comunidades y las escuelas, pero sí en algunas en donde los maestros tengan medido bien el terreno y se puedan desplazar hasta allá. Lev, en plena ofensiva en contra del magisterio por parte de las televisoras para que se aprobara y se avalara socialmente la reforma educativa en Morelia, Michoacán, de donde vienen ustedes, en un partido de fútbol del equipo local, del Monarcas de Morelia, el equipo saltó a la cancha con una camiseta en la que había una tarjeta roja, de esas que utilizan los árbitros para expulsar a los jugadores cuando cometen una falta grave, y un letrero que decía a los malos maestros. Es decir, que los futbolistas, los que piensan con los pies, algunos muy bien, ¿verdad? Estaban llamando a sancionar a los maestros. Es curioso porque el dueño del Monarcas de Morelia es el señor Ricardo Salinas Pliego, el mismo dueño de TV Azteca. ¿Qué sensación les provoca a ustedes como magisterio el que esas figuras que fueron fundamentales en la campaña de estigmatización durante, por lo menos desde 2010, ¿sí?, hasta el 2018, en contra del magisterio, ahora sean los salvadores de la educación y de la niñez? Bueno, ahí es muy lamentable para nosotros que hoy quienes atacaron a los maestros, quienes atacaron a la educación pública, quienes promovieron una reforma educativa basada en la precariedad laboral, se les quiera colocar como los protagonistas del sistema educativo. Nosotros reivindicamos, Luis, no confiamos en los sistemas meritocráticos. Lo que se vino prometiendo desde hace muchos años, que los exámenes de ingreso al magisterio, a las escuelas formadoras de docente y al magisterio, iban a resolver el problema de la corrupción y demás, no es cierto lo que promovieron esta sociedad civil empresarial encabezada en buena medida por las grandes televisoras. Hace unos días, en el caso de Michoacán, se presentó el examen de ingreso a las escuelas formadoras de docentes, se tuvo que revertir, se tuvo que reponer el proceso porque estaba plagado de corrupción, de gente que promueve estas prácticas todavía dentro de la Secretaría de Educación, que están coludidos con sectores ajenos al sector, con sectores ajenos a la educación o que están fuera del sistema educativo. Acabamos de ver corrupción ahora que se hace el proceso de selección o de preselección para los que van a ingresar a una plaza docente. La UCICAM no sabe cómo explicar, no se sabe cómo se hizo el proceso, de modo que hay distintos parámetros para las normales en los estados de la República, cuando deberían existir los mismos parámetros, las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Hay reclamos en muchos estados, la corrupción sigue ahí, y que hoy sean los promotores, en aquel momento principalmente Claudio X González de Fundación Televisa, Alejandro Ramírez de Cinépolis, los promotores de esta reforma educativa, y que hoy se reivindique
a esa sociedad corporativa, a esa ciudadanía empresarial, pero con otro rostro o por lo menos con otras figuras al frente que no son aquellas que se ligaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que son otras figuras que cumplen la misma función que aquellas. Tal es el caso del secretario de Educación, es como el nuevo Claudio X González, que tiene una historia parecida, también fue presidente de Fundación Azteca, está íntimamente ligado a Salinas Pliego, a los negocios de Salinas Pliego, y que hoy cumplen su sueño dorado en el que la televisión es la que acapara, la que educa o deseduca a los niños y a las niñas de nuestro país. Nosotros, por supuesto, si bien es cierto que nos causa una cierta rabia lo que se está fraguando a nivel federal, este gran acuerdo con las televisoras desplazando al magisterio, también es cierto que nosotros hemos resistido a otras reformas educativas, hemos hecho propuestas, lo reivindicamos ahora en los días pasados en nuestros talleres de los educadores y las educadoras populares. Somos protesta en la lucha en la calle, pero somos propuesta en la escuela. Seguiremos siendo esa propuesta, seguiremos minando el terreno de la educación neoliberal que sigue vigente, seguiremos minando estos acuerdos que se hacen entre los gobiernos de forma cupular con los sectores empresariales, y continuaremos en la resistencia pedagógica colocando temáticas que son importantes, que son emergentes, que se sitúen en el contexto de la actualidad, que nos permitan entender el mundo al que nos estamos enfrentando en este momento, y no hacer como si no sucediera nada, como está haciendo justamente el gobierno federal a través de estas propuestas. El secretario de Educación, en un minuto, el secretario de Educación anunció que estos programas de televisión van a participar conjuntamente maestros con personajes de la farándula televisiva que son muy buenos para conducir los programas. En un minuto, ¿qué opinión te merece estos duetos? ¿Con quién quisieras salir tú? ¿Con Galilea Montejo? Bueno, pues ya había circulado un meme donde íbamos a participar con Pati Chapoy, dicen los compañeros del magisterio, con Pati Chismoy y la pedagogía raquítica. A ver si pudiéramos hablar, yo creo que solamente de eso, con estos personajes de la televisión. Es una falta de respeto al magisterio, del mismo modo que Nuño nos dijo a la cara frente a la nación y a los maestros, cualquiera puede ser docente. Hoy sigue esta misma racionalidad pensando que cualquiera puede ser docente, incluso estos personajes lectores del Teletron que no tienen capacidad para hacer un análisis pedagógico fundamental. Pati Chismoy y la pedagogía raquítica. Lev, muchas gracias. Nos quedamos con este resumen demoledor que haces. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por la compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por A Contracorriente, por Rompeviento Televisión. Por internet podemos traer algún conductor que sea próximo maestro en los programas de Aprende en Casa 2 para que sea más divertido aún. Hasta la próxima. Hasta la próxima.